¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Moa World. Bueno, feliz año nuevo a todos. No os he podido felicitar el año nuevo hasta ahora porque no he podido subir muchos vídeos este mes. Os dije por redes sociales, bueno, y en el anterior vídeo os comenté que no iba a poder subir muchos vídeos este mes porque por tema de trabajo estoy muy ocupada. Pero bueno, he conseguido sacar algún ratillo para haceros algunos vídeos. Hace algunos días hice una encuesta en Instagram Stories que si queréis que hiciera un vídeo de consejos de cómo hago yo para comprar las cosas de hámster y un do it yourself de juguetes para el hámster. Y bueno, digamos que salió 50-50 y al final pues voy a hacer los dos, pero voy a hacer primero que me viene bien ahora hacer porque el de do it yourself requiere más tiempo y no tengo tanto tiempo, pero bueno, tranquilos que lo haré. Así que hoy venimos con algunos consejos que yo os doy personalmente para que sepáis cómo más o menos hago yo para elegir las cosas. Bueno, yo la verdad es que no me considero experta en hámsters ni mucho menos, pero sí es verdad que llevo bastantes años metida en el mundo de los ratoncillos y bueno, pues he probado bastantes cosas. Al final lo que yo he ido viendo que le gusta a los hámsters, lo que me han recomendado gente que sabe un poquito más que yo o incluso veterinarios, pues es lo que os voy a contar hoy. Así que vamos a comenzar hablando de los piensos. Los piensos de los hámsters, digamos que es un tema que no se tiene el valor que debe de tener, porque es cierto que hay muchas marcas que tienen piensos de hámsters, pero no todas son piensos equilibrados. ¿Equilibrados qué quiere decir? Quiere decir que a lo mejor tienen demasiadas grasas o demasiados cereales o no tienen nada de proteína, y los hámsters también necesitan proteína. Entonces, para conseguir un pienso equilibrado yo simplemente cojo y miro por detrás los ingredientes y bueno, pues busco que tenga más o menos todo lo que debe de comer un hámster. ¿Qué es lo que debe de comer un hámster? Bueno, pues para ello tenéis que ver un vídeo, bueno, de hecho creo que tengo dos vídeos hablando de eso, que os voy a dejar por aquí la tarjetita de uno y del otro. Hay uno que lo hice hace poquito, que es el que conté la dieta que está haciendo con Gouda, y hay otro que es de de un año o así, hace más tiempo, que ese es un poquito más informativo. Entonces, bueno, sabiendo qué es lo que necesita comer nuestro hámster, pues simplemente voy mirando los ingredientes. Luego también te puedes orientar por el precio. Si un pienso de hámster vale 1 euro o 2, es un poco sospechoso, porque pensad que, por ejemplo, un pienso bueno de perro, por ejemplo, puede costar 40 euros el saco, que me lo estoy inventando, ¿vale? Pero para que me entendáis, hay sacos de perros que valen 10 euros y sacos de perros que valen 40 euros. Pues a ver, alguna diferencia tiene que haber. Entonces con los hámsters sucede lo mismo. Los piensos que valen 1 euro o 2 suelen ser con mucho cereal o muchas pipas o muchas semillas, muchas grasas. Entonces sí, el animal lo ves gordito porque se infla a pan y grasas y pipas, pero no está teniendo una dieta equilibrada para la hora de hacer digestiones y desarrollarse completamente. Entonces, simplemente eso, me oriento un poquito por el precio y normalmente los piensos que suelen costar entre 3 y 5 euros suelen ser buenos, suelen ser bastante equilibrados. Yo muchas veces os he dicho, y las marcas que he visto que más o menos están equilibradas es Cunipig, White Molen y Berselelaga. De momento no he probado otras y las que puedo recomendar que suelen haber en muchos países. El tema de las chuches. Vale, las chuches de los hámsters no son necesarias dárselas. Simplemente a un hámster puede ser una chuche, un trozo de zanahoria o una uva o un trozo de pepino, o sea, de pimiento, o una corteza de sandía o un trozo de pan duro. Eso para ellos ya es una chuche, es un premio, es una comida que no suele comer todos los días. Que debería, verdura y fruta debería comer todos los días, pero bueno, yo también entiendo que no siempre tenemos en la nevera pues la verdura que pueda comer nuestro hámster. Que esa es otra, que no todas las verduras y todas las frutas las puede comer el hámster. Pero eso también os lo cuento en el vídeo, os he mencionado antes. Entonces, las chuches, yo siempre veo pues que tengan cosas que no le puedo dar yo. Por ejemplo, hay muchas que llevan flores y dientes de león, por ejemplo. Entonces, pues como yo no le suelo comprar flores porque no, pues le compro de flores o de cosas que sé que le gusta. Por ejemplo, la zanahoria le gusta mucho, los frutos del bosque también le gustan mucho, las fresas y tal, y suelo comprarle de eso. Luego, hay algunas que son como de yogur y leche que le suelen gustar mucho, pero no sé hasta qué punto son esas recomendables. ¿Por qué? Porque los hámsters, una vez dejan de mamar de la madre, no tienen por qué beber leche ni nada de eso. Entonces,
Sí, como un premio se puede dar, pero vamos, no es necesario. Yo lo que hago es mirar las cosas que le faltan en la dieta diaria. Y bueno, las marcas, no sé deciros tampoco ninguna fija porque yo compro de todo un poco. Cunipic tiene chuches, Bercel también tiene chuches y es que yo he probado un montón de marcas, no sé deciros así ninguna en concreto. Vamos ahora con los lechos y lo que es el suelo para la jaula. En esto la verdad es que yo no me suelo guiar por marcas, sino por necesidades. Al final es todo lo que debe ser vuestra prioridad, ¿no? Tener las necesidades. Pero bueno, igual que en el tema de alimentación, eso es más orientativo, el tema de las marcas y los precios te puede orientar un poquito más a coger un alimento equilibrado. En el tema de pienso yo la verdad es que no he notado diferencia. Yo ahora mismo estoy utilizando el papel prensado de Vitakraft y también está junto mezclado con el lecho de maíz de Vitakraft, creo que también es. ¿Por qué? Porque el lecho de maíz me ha gustado, pero no me sale tan económico como el papel prensado, porque el papel prensado ocupa más espacio, con menos cantidad de papel, ocupa más espacio y llena más la jaula que el lecho de maíz. En unos vídeos anteriores os dije que no me gustaba el lecho de maíz porque hacía olor la jaula, pero no era del lecho, sino que el gorrino se hace pis en la ruleta de correr esta. Entonces, claro, eso no absorbe ni el papel, ni el maíz, ni nada, ni el aire, porque si se hace ahí pis, pues no se puede absorber y se queda ahí maloliente. Es un gorrino. Pero bueno, que al final en el lecho de maíz, o sea, en el lecho del suelo yo busco pues que sea un papel prensado y normalmente esos no suele haber problemas. Yo eso sí que busco lo económico, siempre y cuando sea una marca que conocemos. Por ejemplo, yo no compro el lecho siempre lo compro en una tienda de animales, suele ser de Cunipic, Bercel, Vitakraft y marcas así pues que son de animales, ¿no? Que son más conocidas. Luego, el tema jaulas, que me preguntáis muchísimo. A ver, esta es la nueva jaula que tengo yo para Gouda, que os hice un vídeo enseñándolo entero y contando dónde la había comprado y todo. Y bueno, esta yo la he comprado, como os he dicho muchas veces, para poder tener un hámster sirio. Gouda es un hámster ruso, pero para poder tener un sirio en un futuro, porque yo las jaulas compro para usarlas muchos años. Entonces pues al final he comprado esta, que es la medida mínima que necesitamos para un hámster sirio. En las jaulas yo lo que tengo en cuenta es lo principal, que el hámster esté cómodo y feliz. Entonces, si tenéis un hámster sirio, debe de medir mínimo de lo que es de largo 70 centímetros, 71 es que mide esta, 70 centímetros, y si tenéis un ruso, un Robrowski o un chino, que son hámster de la gama, los hámster del ámbito enano, que mida 50 centímetros mínimo de largo. ¿Por qué? Porque los hámster necesitan correr por la noche, no recuerdo bien, creo que era 4 o 5 kilómetros todos los días. Entonces, si está en una jaula muy chiquitita, por mucho que de vueltas no consigue correr esos kilómetros que él necesita para no estar estresado y para vivir bien tranquilo, porque pensar que al final están en una jaula encerrados pero bueno, son animales domésticos, son para tenerlos en casa. Entonces pues yo miro eso y luego son mejores las jaulas anchas que altas, es decir, es mejor una jaula que mida, lo que os digo, pues 70 de largo que de alto, porque de alto yo estaba equivocada y pensaba que era mejor, pero no, es verdad que es más cómodo para tener en casa porque es una jaula más recogida, pero el hámster necesita, si es de largo, o sea, de alto, estamos en la misma. El hámster no puede correr así 4 kilómetros, sino que los corre así. Entonces, pues bueno, es mejor que sea así. Si tenéis una que es de 1 metro de largo y de alto, pues estupendo, tenéis una mansión. Entonces, pues nada, que esas suelen ser las jaulas de las chinchillas. Pero bueno, yo mido eso sobre todo. Y luego, el tema de que sea de plástico. No me hace mucha gracia porque los plásticos al fin y al cabo son contaminantes y que no me gustan, pero bueno. Pero es verdad que yo he tenido malas experiencias con jaulas de barrotes, en especial las que llevan como un segundo piso que es de barrotes. Me ha pasado ya en 2 ocasiones que se me ha quedado el hámster atrapado por mitad de la cintura entre los barrotes y me ha tocado cortar los barrotes. Entonces no quiero nada de barrotes porque no me fío ni un pelo. Y si la tuvierais, que me ha pasado con mucha gente que me ha hablado por privado, os recomiendo que hagáis con las bases de palitos, forréis esa parte para que no... Porque también los hámster al andar van incómodos porque se les cuelan las patitas.
Entonces se puede romper una patita o se puede quedar atrapado, entonces peligro. Pero vamos, no es orientativo el precio, sino la necesidad, que cubra la necesidad del hámster. Hay muchos países que no podéis encontrar este tipo de jaula o no la podéis permitir económicamente, entonces pues siempre podéis hacer una tupper jaula, que es simplemente pues un contenedor de plástico, una caja de plástico del bazar chino, que eso suele costar unos 10 euros o así, y hacerle ventanitas, ponerle rejilla arriba y todo y utilizar eso de jaula. Eso me parece bien. A ver, no me gusta el plástico, como os digo, lo ideal sería tener una de cristal o de madera. De cristal es más limpia, de cristal sería lo suyo. Pero bueno, la de plástico por lo menos prefiero que tengáis una tupper jaula de esa del plástico del bazar chino y que el hámster pueda correr tranquilamente, que tengáis una jaulita así. Entonces, igual que sucede con la jaula ovo, que a mí la verdad es que no es de mi agrado, porque eso sí que es una cúpula súper cerrada. Esta por lo menos tiene por aquí rejilla. Y bueno, el tema de juguetes y ruletas y tal. Las ruletas, yo he probado la de plato con Gouda, lo que pasa que compré la S porque hay varias tallas. Está la S, la M y la L. La S suele ser para los hámsters Roborovski enanos rusos, chinos y tal, pero como Gouda es tan gordito, pues no le servía, necesitaba una más grande. Así que la tengo guardada y le compré esta que mide 18 centímetros de diámetro. Y las jaulas, lo importante es que estén cómodos. Es decir, cuanto más grande, si es de unos 15-20 centímetros, si tenéis un hámster ruso Roborovski, es perfecta. Si tenéis un hámster sirio entre 20 y 25 centímetros, va bien, porque estas jaulas, estas ruletas, cuanto más rectas tenga la espaldita, mejor. Si es una ruleta muy pequeña, va a tener la espalda arqueada. Pero si es bastante grande, el hámster va a estar con la espalda más recta. Y bueno, las de plato también son buenas, cuanto más grande mejor. A ver, no una gigante, pero quiero decir que no compréis una que sea muy pequeñita. Si tenéis un sirio, la S no va a venir, incluso la L es lo ideal. ¿Por qué? Porque también la de plato van corriendo así, bueno, así, ¿vale? Entonces, si va corriendo así, si es muy pequeña se le arquea la espalda, pero si es amplia no se le arquea. Entonces estamos en la misma. Con esta se le arquea así. Y con las otras se le arquea así la espalda. Así que tengáis la ruleta adecuada, el tamaño adecuado, eso es lo importante. Y el tema de juguetes y tal, al fin y al cabo siempre os digo lo mismo, que sí, son muy monos y todo lo que queráis. Y muchas veces me habéis dicho que haga ropa para el hámster. Yo puedo hacer el vídeo, por ejemplo, si es Navidad, poner un gorrito, cositas así de Papá Noel, pero los hámsters no son juguetes, son animales que debemos de respetar. Entonces, no se le ponen ropitas como a los perros ni nada de eso, porque los perros, para mí, en mi opinión, deben de ponerse ropa si necesitan abrigo y todo esto para salir a la calle, porque hay animales que lo pasan muy mal con el frío, pero estos no van a salir de casa, entonces no veo una necesidad de torturarlos de esa manera, es que no les resulta cómodo, entonces yo ese tipo de juegos no me gustan. Y luego los juguetes más adecuados para los hámsters suelen ser los de madera, porque los muerden. Yo por ejemplo tengo el puente de madera, tengo el tronco de madera y los tubos de cartón, de papel higiénico, que muchos me preguntáis que si es malo que se lo coman. Y bueno, tened en cuenta, los juguetes, los hámsters no son tontos, entonces no se los comen, sino que los rompen para desgastar sus dientes, o en el caso de los tubos de cartón, para hacer trocitos pequeños y hacerse la cama. Entonces eso, que tengáis en cuenta, los juguetes deben de ser buenos para ellos, cómodos para ellos. No compréis cosas que les puedan hacer daño, que les puedan incomodar, les puedan estresar, simplemente porque sean bonitos, sino que compréis cosas que realmente les ayuden. Yo la ideología que tengo, digamos, la mentalidad que tengo para la hora de la jaula es imaginarme que está como en la jungla o algo así. Entonces por eso tiene el puente de palitos de madera, el tronco de madera, tiene como el puente este también que le hice para el comedero y tal. Entonces pues intentar buscar ideas que no hay que hacerle un sofá y una cama, sino que es como un animal salvaje. Tiene que tener cosas que cubran sus necesidades y no se estrese y viva lo mejor posible y feliz. Así que nada, espero no dejarme nada en el tintero. Esto es todo lo que más o menos os puedo contar. Estos son los consejillos que yo he ido aprendiendo a lo largo del tiempo y espero que os sirvan, la verdad. Dejadme en los comentarios si creéis que me pasa alguna cosilla. Me podéis dejar preguntas en el privado por Instagram
o por email también podéis dejar preguntas, que lo tenéis todo en la cajita de información. Y nada, que si tú eres nuevo por aquí y te gusta el mundo de los hámsters, de la belleza y del entretenimiento, te invito a que te quedes por aquí, porque muchísimas gracias a todos los que formáis parte de este canal. Jolín, no sé ni hablar, me pongo nerviosa, porque ya hemos llegado a los 7000 y estoy muy emocionada. Cuando lleguemos a 10.000 quiero hacer un pequeño sorteo, así que nada, a ver si me ayudáis a que lleguemos prontito y os cuente sobre ese sorteo. Y bueno, si queréis más vídeos de este tipo de consejos, no olvidéis darle manita arriba. Os dejo la pantallita final un vídeo que probablemente os guste y la lista de reproducción a la que pertenece este vídeo, que tenéis un montón de vídeos de hámsters que seguro que os van a interesar. Y si no, mirad en la cajita de información, porque tenéis los vídeos más buscados, los que soléis preguntar, y le echáis un vistazo antes de dejármelo en los comentarios, que seguro que el vídeo que buscáis está ya hecho y no tenéis que esperar a que lo haga, y si no, pues me lo dejáis en comentarios. Un besito y hasta el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Chao!